Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad, a todos los hermanos y hermanas y amigos en general que tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que estamos realizando sobre el mensaje de salvación, sobre la Palabra de Dios para este tiempo actual, una verdad presente. Es el mensaje de justificación por la fe que estamos estudiando. Por la gracia de Dios, durante este presente año, estamos ya en el estudio número 203 de esta serie, El justo vivirá por la fe. En el estudio anterior, hemos venido estudiando cómo este mensaje de justificación por la fe se presentó en el Congreso de Minneapolis. Recordamos de que las reuniones comenzaron el miércoles 17 de octubre hasta el 4 de noviembre de 1888 en Minneapolis. Asistieron 96 delegados que representaban a 27,000 miembros de la Iglesia Adventista de ese entonces de todo el mundo. Y Elena White escribió en Testimonio para Ministros, página 90, el Señor dice en su gran misericordia, envió un muy precioso mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Presentaba la justificación por la fe en el garante Cristo, invitaba al pueblo a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Así escribió la hermana Elena White, de todos los mensajes que ella escuchó de las presentaciones de los pastores Waggoner y Jones durante el Congreso de Minneapolis. Reconoció que era el mensaje más precioso que Dios haya mandado y que presentaba cómo recibir la justicia de Cristo por fe. Y el resultado era de que si el pueblo recibía esa justicia, se iba a manifestar en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Durante todo el Congreso, Waggoner y Jones presentaron este mensaje de justificación por la fe. Pero la Iglesia Adventista, hasta ese entonces, creía mayormente que la justicia aceptable a Dios podía ser lograda con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto, por la obediencia a los mandamientos de Dios. En otras palabras, se veía la santificación como la base de la salvación. Esa era la posición de la Iglesia Adventista en ese entonces. Que la justicia de Dios se logra o es aceptable a Dios obedeciendo los mandamientos, claro, con la ayuda del Espíritu Santo. Eso indicaba de que entonces la santificación era la base de la salvación. La obra de Cristo en la justificación era vista mayormente en relación con los pecados del pasado. En otras palabras, la justificación era el perdón de los pecados pasados. Un artículo apareció en la revista Señales de los Tiempos que decía así, por ejemplo: como todos han violado la ley de Dios y no pueden por sí mismos obedecer sus justos requerimientos, dependemos de Cristo, en primer lugar para nuestra justificación de las ofensas del pasado, y en segundo lugar para obedecer por gracia su santa ley en el futuro. Esa era la posición de la Iglesia Adventista.
que en primer lugar la justificación era para perdonar y borrar, poner en blanco los pecados de la vida pasada. Y en segundo lugar, para obedecer por gracia su santa ley en el futuro. Siempre se incluía la parte humana, que el ser humano tenía que obedecer después de ser justificado, claro que con la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Esta forma de comprensión estaba basado pues en el antiguo pacto. Porque en el antiguo pacto en el Sinaí, el pueblo de Israel, cuando Moisés presentó la ley de Dios, el pueblo de Israel en su suficiencia propia, acostumbrados a obedecer en Egipto a los superiores, ellos prometieron obedecer la ley de Dios. De la misma manera también el pueblo adventista aprendió a prometer a obedecer la ley de Dios, solo con el agregado, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo o con la ayuda de la gracia de Dios. Entonces, esa comprensión realmente ponía la parte humana en la salvación. Pero, ¿cómo presentaron Jones y Waggoner? Jones y Waggoner presentaron, dijeron, primero, la obediencia del hombre jamás puede satisfacer la ley divina. La justicia imputada de Cristo por sí sola es la base de la aceptación de Dios por nosotros y necesitamos estar cubiertos constantemente por la justicia de Cristo, no solo por causa de nuestros pecados pasados. Ellos presentaron de que la obediencia del hombre, aunque sea con la ayuda de Dios, jamás puede satisfacer las demandas de una ley santa, justa y buena. En otras palabras, que el ser humano pecador, por más que tenga la ayuda de Dios o el Espíritu Santo, su obediencia no puede satisfacer las demandas de una ley santa. Como hemos venido estudiando, el hombre o el creyente en Cristo tiene que ser santo para poder obedecer una ley santa. Pero el ser humano carnal, humano, no puede ser santo. Entonces tiene que renunciar y morir al pecado, al yo, para que Dios como creador pueda crear un nuevo hombre espiritual. Ese hombre espiritual es obra de Dios. Ese hombre espiritual es la vida de Cristo, la justicia de Cristo, porque ese hombre espiritual nace con la imagen de Cristo, con el Espíritu de Cristo, dirigido por el Espíritu Santo. Ahora, por naturaleza divina, va a obedecer perfectamente la ley de Dios. Entonces ya no es la obediencia del hombre, sino es la obediencia de Cristo en el hombre, o la obediencia de Dios en el hombre. El hombre ya no tiene parte en la salvación, en la obediencia. Por eso Jones y Waggoner dijeron: necesitamos estar cubiertos constantemente por la justicia de Cristo. ¿Qué quiere decir? Necesitamos constantemente depender de Cristo, vivir en su vida dentro de nosotros, para que todas las palabras, pensamientos y obras sean de Dios en el hombre. Por eso los salvados, si hablamos de Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, los 144,000 darán toda la gloria a Dios.
dirán: hemos sido salvos por la sangre de Cristo, del Cordero. La gloria, el imperio y todo se ha dado a Él. El ser humano no se gloriará de nada, porque solo apenas ha reconocido su condición y ha ejercido fe, confianza, y ha permanecido en esa fe en Cristo para que Dios pueda obrar la salvación desde el comienzo hasta el final. Por eso el libro de Apocalipsis dice: Cristo es el principio y el fin. Cristo es el alfa y la omega. Cristo es el que inicia la salvación en el hombre con el llamamiento, con la atracción, con su Espíritu Santo que constantemente está buscando y llamando al pecador. Hasta la final transformación total es obra de Dios, no es obra del hombre. A eso lleva el mensaje de la justificación por la fe. Porque una ley santa pide una obediencia perfecta, una obediencia sin mancha, sin tacha. Y el ser humano pues no puede realizar esa obediencia. Por eso es que entonces Dios envió el mensaje de la justificación por la fe para que el pueblo adventista pudiera comprender el verdadero significado de la fe y la ley. La fe y la ley tienen una relación íntima, es decir, el Evangelio y la ley. La ley constantemente al pecador lo lleva al Evangelio, y el Evangelio permanentemente lleva al cumplimiento de la ley. Entonces, hay una obra conjunta entre la ley y el Evangelio. No puede existir la ley sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. La ley es el tronco de un árbol, podemos decir, y el Evangelio son las fragantes flores y los frutos. O podemos decir, la ley manda, ordena. El Evangelio dice: yo tengo poder para cumplir, para obedecer. Por eso el creyente que acepte el Evangelio, que es Cristo, tiene la gracia de Dios en el corazón. Está en el reino de gracia. Entonces, Pablo dice: el que está en el reino de la gracia, el que vive en Cristo y con Cristo, no peca. Ya no está bajo la ley, sino está bajo la gracia. El pecado, dice, no se enseñoreará. Romanos capítulo 6, el verso 14. Entonces, ¿cómo reaccionaron los líderes del pueblo adventista en el Congreso de Minneapolis? ¿Cómo lo tomaron también los pastores que estuvieron allí y los delegados? Mayormente los 96 delegados eran pastores. ¿Qué pasó con ellos? Realmente la historia que estamos estudiando, todo hace indicar de que ellos se confundieron. Ellos no pudieron discernir, porque no tenían una mente espiritual, solo tenían la mente carnal, porque no estaban convertidos. Y como dice la Biblia, el hombre carnal, dice, el hombre natural, no puede entender, dice, las cosas, las enseñanzas espirituales. Así registró el apóstol San Pablo en el
libro de Primera Corintios encontramos en el capítulo 2, el versículo 14 al 16. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que el hombre carnal, con mente carnal, mente humana, o con preparación de la educación del mundo, no va a poder entender. Así no entendieron en 1888, por eso resistieron, se opusieron, y lo negaron y rechazaron el mensaje de justificación por la fe. No entendieron de que había una concordancia al 100% entre la ley y la fe, o entre la ley y el Evangelio. Para ellos, prácticamente este mensaje de justificación por la fe, para ellos parecía que invalidaba la ley, desechaba la ley. Pero Pablo dice, en ninguna manera. Si somos, dice, justificados no por obras de la ley, sino por fe y gracia, desechamos, dice la ley, en ninguna manera, sino se exalta la ley, y la ley testifica de que el nuevo creyente, el que tiene nueva vida en Cristo, cumple, vive la ley a cabalidad. La ley aprueba y testifica. Pero mientras cuando el hombre carnal, el hombre natural, o el hombre egoísta, con corazón egoísta y mente del yo, obedece la ley de Dios, no puede obedecer perfectamente. Entonces la ley lo desaprueba, lo condena y lo pone bajo maldición. Porque la paga del pecado es muerte. Solamente en vida espiritual, que es la vida de Cristo, la justicia de Cristo, se puede vivir una vida perfecta, una vida santa, una vida de obediencia plena a la ley de Dios, a toda la Biblia y a todas las enseñanzas del Espíritu de profecía. Es obra de Dios, no es obra del hombre. Ese mensaje es lo que revolucionó en 1888. Ese mensaje escandalizó al pueblo adventista hasta el día de hoy. Como hemos estudiado, el adventismo se quedó en tinieblas, porque el que se rechaza la luz se queda en tinieblas. Es como cuando uno de noche apaga las luces, se queda en tinieblas. El que no acepta la luz se queda en tinieblas. ¿Y tinieblas qué significa? Ignorancia, desconocimiento y vivir en pecado, en maldad, en desobediencia, en injusticia. Y la luz significa vivir en justicia, vivir en obediencia, vivir en paz y estar de acuerdo con Dios. Mientras las tinieblas es enemistad con Dios. Así que en 1888 los líderes fueron los primeros en oponerse al mensaje de justificación por la fe, que es la salvación enteramente por fe y gracia. Y abiertamente expresaron, dice, su oposición en 1888. Por eso la hermana Huayque dijo, si ustedes no aceptan, dice, este mensaje, daremos oportunidad al pueblo. Saldremos de este congreso con Jones y Waggoner a llevar este mensaje al pueblo, a ver si el pueblo acepta. Aún al ver esa oposición tenaz
y al ver que todos tenían el espíritu del mal, dice, en cierto momento Elena White se sintió tan desanimada que quiso irse de allí, sin decir nada a nadie. Pero el ángel del Señor aquella noche en visiones le dijo, no lo hagas, Dios tiene una obra para ti en este lugar. La gente está repitiendo la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Así ella escribe en los libros que estamos estudiando, Materiales de Elena White de 1888. Ahora vamos a seguir analizando, aprendiendo todo lo que la hermana White apreció, lo que ella predicó, enseñó sobre justificación por la fe. No solamente Jones y Waggoner presentaron ese mensaje de salvación por fe y gracia enteramente, sino que la hermana White, ella también habló más de 20 veces en el Congreso. Y estamos analizando sus enseñanzas, su posición y cómo ella presentaba el gran mensaje de justificación por la fe que el pueblo adventista no lo entendieron. Ahora vamos a leer en Materiales de Elena White, tomo 1, página 144. Dice así: hubo un tiempo en que el pueblo de Israel no pudo prevalecer contra sus enemigos cuando estaban ingresando a la tierra de Canaán. Después de la toma de Jericó, con mano poderosa de Dios. Pero esto, dice, se debió al pecado de Acán. Dios declaró: ni tampoco yo voy a estar contigo, a menos que destruyan la cosa odiosa entre vosotros. Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Si los pecados contaminantes son acariciados por aquellos que afirman creer la verdad, el desagrado de Dios descansa sobre la Iglesia. Y Él no lo va a remover hasta que los miembros hagan todo lo que puedan en su poder para demostrar su odio por el pecado y su determinación de arrojarlo fuera de la Iglesia. Dios se desagrada con aquellos que llaman malo a lo bueno y bueno a lo malo. Si los celos, las malas sospechas y el mal hablar son permitidos para que tengan un lugar en la Iglesia, esa Iglesia está bajo la mirada de Dios o sobre la ira de Dios. Será espiritualmente no saludable, hasta que sea limpiada de esos pecados, porque hasta ahí Dios no puede revelar su poder para fortalecer y elevar a su pueblo y darles la victoria. Entonces, la hermana White estaba haciendo un llamado a la Iglesia en 1888 en el Congreso propiamente dicho. Ella habló del pecado de Acán, cuando Acán había desobedecido a Dios, de que ninguno debía tomar de Jericó nada para sí mismo. Pero Acán había tomado un lingote de oro y un manto babilónico, y lo había escondido en su patio, dicen, debajo de la tierra. Entonces, Dios es un Dios
celoso. ¿Y Dios qué dijo a Josué? Mientras dice, no limpies el campamento, yo no estaré con vosotros. Y así fue. Aquel pueblo de Israel salieron a la siguiente conquista de una pequeña ciudad y regresaron fracasados, regresaron desanimados, porque los enemigos los atacaron y muchos israelitas murieron, porque Dios no estaba con ellos, porque había pecado en el campamento. Así les dijo a la hermana White allí en el Congreso. Aquí hay pecados, dice, contaminantes. Y el desagrado de Dios, dice, se está sobre su iglesia, sobre su pueblo. ¿Y cuál era el pecado? El pecado era de que los dirigentes y los pastores y los delegados a lo malo llamaban bueno y a lo bueno malo. ¿Cuál era lo malo? Lo malo era pues la enseñanza equivocada, la comprensión incompleta del mensaje de justificación por la fe, que ellos a esa mala comprensión lo llamaban bueno, porque ellos decían, nosotros siempre hemos predicado el mensaje de justificación por la fe. Pero la hermana Joel les decía que el pueblo adventista ha predicado tanto la ley que ha quedado seco como las colinas de Gilboa. Y solo los adventistas predican ley y ley y ley nada más, y no predican a Cristo y el Evangelio. Y a la luz, a lo bueno que predicaron Jones y Waggoner, lo llamaron mal. Es un pecado, dijo, a la vista de Dios. Así como Coré y Datán se rebelaron, está ocurriendo, dijo la hermana White en 1888. Entonces la iglesia necesitaba ser purificado, limpiado. Y no solamente existía ese pecado, ese mal, sino también había celos, había malas sospechas, habladurías. Estos males, dice, debían ser limpiados de la iglesia. De lo contrario, dice, Dios no iba a estar con ellos. Dios no les iba a dar poder. Y Dios no les iba a dar la victoria. Esa era la condición del pueblo adventista en 1888. Sigue diciendo, oh, cuánto necesitamos todos del bautismo del Espíritu Santo. Entonces trabajaremos siempre con la mente de Cristo, con cariño, compasión, simpatía, mostrando amor por el pecador, mientras odiaremos el pecado con un odio perfecto. Lo que estaba pidiendo la hermana White es bautismo del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo la vida cristiana es solamente pecado y fracaso. Pero la hermana White dijo, si recibimos el Espíritu Santo, trabajaremos con la mente de Cristo. Ahí está. No dice trabajaremos con la mente humana, con la ayuda de Dios. No es así. Sino dice trabajaremos con la mente de Cristo. Y el que tiene la mente de Cristo tendrá, dice, cariño, compasión, simpatía, respeto de unos a otros. Pero en el Congreso de Minneapolis no reinaba esa paz, ese gozo, esa alegría. Había críticas, había maltratos, había habladurías, había mala interpretación. Todo eso indicaba que entonces todos los líderes y los asistentes
La gran mayoría no tenían la mente de Cristo. Y si no tenían la mente de Cristo, no estaban convertidos, no habían nacido a la vida espiritual. Porque el cristiano que nace como nueva criatura, nace con la mente de Cristo y con el amor de Dios en el corazón y con el Espíritu Santo morando en su corazón para poder dirigirlo y guiar y garantizar la obra de salvación. Todo eso no tenían. Por eso ellos no amaban al pecador, sino odiaban al pecador. Sigamos aprendiendo más lecciones. En la misma página 144, la hermana Joy dijo, tiene que realizarse un trabajo por muchos que están reunidos aquí en el Congreso. La puerta del corazón está bloqueada con la basura del egoísmo, del cuestionamiento, de la crítica, del juicio pronunciado de acuerdo con un corazón no santificado. Claramente ella dijo que en esa reunión la puerta del corazón estaba cerrado, bloqueado. ¿Qué es lo que había cerrado? El egoísmo, un corazón egoísta. Los cuestionamientos, las críticas, los juicios pronunciados en esa reunión. Como hemos leído, especialmente dice, fuera de la reunión, en el comedor, en sus habitaciones, había muchas habladurías, muchas críticas. Todo eso era obra de Satanás. El mal espíritu o el espíritu de fariseísmo estaba leudando a toda la iglesia adventista. Y no tenían, dice, un corazón santificado. Ahora es el tiempo de buscar a Dios con una sincera confesión y contrición, para que Él pueda volver su rostro hacia nosotros, y la luz y la bendición entren en nuestro medio. Entonces el enemigo será decepcionado. No debemos erradicar las tinieblas haciendo la obra que Dios nos ha dado para hacer. Las tinieblas los estaba envolviendo, pero la hermana Joy dijo, necesitamos erradicar las tinieblas, aceptando a Cristo, recibiendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en gran medida, la lluvia tardía, estaba comenzando a derramarse en Minneapolis, en el Congreso, pero fue tildado, fue llamado de fanatismo. Ahora vamos a leer en la página 145, ¿qué podemos aprender de este escrito? Dice, que nadie aquí cierre para sí mismo el camino de Dios, debido a su perversidad de espíritu, y después se esté quejando que no posee luz. Levántense, queridas almas, levántense por fe, y hagan lo que tienen que hacer. Jesús dice, sígame, y no andaréis en tinieblas. Apartaos de vuestra sabiduría humana. Pídanle a Dios esa sabiduría que es pura, elevada, ennoblecedora, y se os dará. Salgan del sótano de la duda y de la incredulidad y de los celos y de las malas sospechas, hacia el aposento superior de la fe, la esperanza y el coraje y el agradecimiento. Dedíquese una melodía a Dios en el corazón. El jardín del Señor está cubierto con preciosas flores. Reúnan las rosas y los lirios y los claveles del jardín espiritual de Dios. Regocíjense siempre en el Señor. Así que aquí tenemos otro llamado. Llamado era de salir de las tinieblas, apartarse de la sabiduría humana y pedir a Dios que pueda ennoblecerlos, que pueda darles una sabiduría celestial, la mente de Cristo. ¿Qué más?
Nuevamente os digo, regocíjense, que el mundo no reciba la impresión que no hay paz ni alegría ni felicidad en servir al Señor. Es la obra de Satanás representar falsamente al Padre y a su Hijo, representar mal la verdad y prestarle poca atención al error, haciéndolo parecer como si fuera verdad. Pero conéctese con Dios y distinguiremos entre lo genuino y lo espurio. La luz dispersará las tinieblas. Cristo murió por nosotros, para que entremos en la posición de las riquezas eternas. ¿Para qué murió Jesús? Para que podamos apoderarnos de las riquezas eternas. ¿Y cuáles son las riquezas eternas? La fe, la gracia, el Espíritu Santo, la palabra de Dios y todos los conocimientos que están en la Biblia. Son preciosos más que el oro de Ofir. ¿Por qué? Porque pueden solucionar nuestra vida pecaminosa y pueden darnos una vida santa, una vida pía, una vida espiritual unida a Cristo. Y si fallamos a través de la indolencia, la incredulidad, la mundanalidad o la envidia, vamos a sufrir una pérdida irreparable, porque vamos a perder una eternidad de dicha. Yo les digo en el temor de Dios, que día a día estamos formando caracteres que van a decidir nuestro destino para bienestar o para infortunio. El cielo es un lugar santo, allí no entra nada que contamine. No podemos ser realmente felices aquí a menos que la voluntad de Dios sea nuestra voluntad, a menos que seamos santificados por Dios, cuerpo, alma y espíritu. Mientras más pensemos sobre el cielo, mayor felicidad podremos tener. La vida cristiana es vivir en paz, en felicidad. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos ser santificados por la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo, porque dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y su palabra representa a Cristo. Vamos a seguir aprendiendo. Ahora vamos a leer en la página 39 y 40. Dice así, la página 39 y 40. Ahora es el tiempo para prepararnos para enfrentar las tentaciones y las emergencias que están justo delante de nosotros. La hermana White preveía una crisis después de 1888, porque sabemos que la ley dominical nacional estaba por darse en Estados Unidos y iban a desencadenarse todos los acontecimientos finales. Pero el pueblo adventista necesitaba estar preparado en ese entonces, y dijo así: si las almas negligencian llevar la verdad a sus vidas y ser santificados a través de la verdad, para que sean capaces de dar una razón de la esperanza que hay dentro de ellos, con cariño y temor, serán barridos por los errores y herejías y se perderán muchas almas. Y les suplico, mis hermanos, por amor a Cristo, que no tengan ambiciones egoístas. Al pueblo adventista lo estaba llevando a la perdición las ambiciones egoístas de un corazón carnal natural. Y había negligencia en sus vidas. Sus vidas no estaban santificados por la verdad. La verdad es Cristo, y Cristo no había sido recibido en el corazón. Eso es lo que estaba pasando. Y si ellos no comenzaban a estudiar la palabra de Dios y a aceptar el mensaje a Cristo, dice, serían barridos por los errores, herejías, y se perderían muchas almas. Cuando se reúnan juntos en esta reunión general,
es decir, del Congreso de Minneapolis. Les suplico que hagan un esfuerzo personal para purificar el alma, el espíritu, de toda influencia contaminadora que los separe de Dios. Muchos se perderán porque no han estudiado sus Biblias sobre sus rodillas, con sincera oración, para que la entrada de la palabra de Dios pueda dar luz a vuestro entendimiento. Toda ambición egoísta debe ser dejada a un lado, y debieran suplicarle a Dios para que su Espíritu descienda sobre ustedes, tal como vino sobre los discípulos que estaban reunidos en el día de Pentecostés. La hermana White avisó de que era el momento en ese congreso mismo hacer un esfuerzo personal. ¿Para qué? Para que pudieran ellos hacer una entrega sincera de sus vidas a Dios. Toda ambición egoísta debía ser quitado, alejado. Hoy en día también se necesita la misma obra. Hoy en día también necesitamos que este Evangelio pueda entrar al corazón, que Cristo pueda entrar al corazón. Pero para eso necesitamos renunciar a la basura del egoísmo, a las críticas, a todo el mal que reina en el corazón natural, para que Cristo pueda entrar y pueda limpiar y purificar y establecer su trono de gracia y derramar el amor de Dios para que verdaderamente este Evangelio pueda hacerse conocer en el mundo por amor. ¿Qué más encontramos? Vamos a leer en la página, estamos leyendo en la página 70. Ahora vamos a leer la página 70. ¿Qué nos dice? Vamos a leer. Las vestiduras de la justicia propia tienen que ser dejados a un lado. Que la palabra de Dios que usted coloca en sus manos sea estudiada con simplicidad. Acaríciese su solemnidad y estúdiela con honestidad de propósito. No debemos establecer nuestras estacas y después interpretar todo para que coincida con lo que hemos establecido. Aquí es donde algunos de nuestros grandes reformadores han fallado, y esta es la razón por la cual los hombres que hoy podrían ser poderosos, campeones para Dios y de la verdad, se están peleando contra la verdad. Se han vuelto, dice, contra la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Necesitamos hoy entonces tomar las decisiones correctas a favor del Evangelio, a favor de Cristo. En la página 46 dice: no debe haber un sentimiento de superioridad o de autoexaltación en esta solemne obra. Todo el que posee la verdad puede permitirse ser justo en una discusión, porque la verdad va a llevar a la victoria. Esta es la única manera en que la palabra de Dios puede ser investigada con éxito. Si el yo es traído adelante, no habrá una investigación de la verdad en el Espíritu de Cristo. Todo farisaísmo debe ser dejado a un lado. Toda suposición y opiniones preconcebidas tienen que ser totalmente probadas por la norma de la verdad. Así la hermana White aconsejó en el Congreso de Minneapolis. Si el yo dice es renunciado, entonces los nuevos creyentes estudiarán, dice, la palabra de Dios como nunca antes. Les parecerá la palabra de Dios lo más precioso, lo mejor, como un oro afinado en fuego. Pero si
Si no se renunciaba al yo, ¿qué pasaría? La investigación de la verdad sería en vano. Sería solamente farisaísmo. Eso es lo que estaba aconteciendo en 1888 y hoy nosotros necesitamos ser advertidos para no repetir esos errores que cometieron los adventistas de ese entonces hasta el día de hoy. Sigamos avanzando. Hermanos, si estuviéramos en el sincero poder del Espíritu Santo, satisfaría nuestros esfuerzos y veríamos un estado diferente de cosas entre nosotros. Si somos colocados en custodia con las más solemnes verdades jamás dadas a los mortales, pero el curso de algunos es de tal carácter que no puede responder, sus oraciones son ofensivas a su santidad. También la hermana Juana advirtió de que las oraciones sean aún ofensivas para Dios, no tendrían respuesta. ¿Por qué? Porque los creyentes profesos estaban con un carácter humano, un carácter que no persevera. Por eso Dios dice, no puede escuchar vuestras oraciones. Dios conoce el corazón de aquellos que son sus hijos sinceros. Y pregunta, ¿por qué no podemos tomar la verdad que Dios nos ha revelado y entretejerla en nuestra vida y carácter? Si tenemos el Espíritu de Cristo en nuestros corazones, tendremos una carga por las almas que perecen a nuestro alrededor, así como sucedió con Pablo. El creyente que tiene el Espíritu de Cristo morando en su corazón, en una nueva vida, ¿qué tendrá? Ya no tendrá, dice, las cargas de la vida, que parecen que nos va a aplastar, o parece que nos va a impedir hacer una entrega completa las cargas de esta vida. Pero no será así, dice. Si Cristo es formado dentro, la esperanza de gloria, usted echará fuera toda vanidad, todo hablar tonto. Usted será santificado por la verdad, usted trabajará de tal manera por Dios. Así que si Cristo es formado dentro del hombre, un hombre espiritual, entonces dice, habrá una total diferencia entre los que aceptan a Cristo para que su vida pueda formarse en el creyente y con el que solo acepta la teoría, una fe teórica de decir Señor te acepto. Son dos formas de aceptación. Una es en el corazón, otra es en así nomás de palabras. Pero dice, usted será santificado por la verdad. Usted trabajará de tal manera para Dios que podrá tener una conciencia aprobada en su obra ministerial y podrá decir con el devoto Pablo que está libre de la sangre de todos. Necesitamos entonces en este tiempo trabajar de acuerdo al plan de Dios. Porque si el Espíritu de Dios dice mora en el corazón y si la vida está santificado, usted trabajará de tal manera por Dios que podrá tener una conciencia aprobada. Para trabajar en la viña del Señor, para predicar este Evangelio, para enseñar este Evangelio, para realizar la obra médico-misionera, si necesita, dice, tener un corazón santificado donde el Espíritu Santo de Dios pueda morar. Ahora sí, tendrá éxito, avance en la obra de preparación para la crisis, para el fuerte pregón y para el tiempo de angustia.
terminemos de leer. Pero usted no puede decir eso, a menos que esté constantemente ganando sabiduría y conocimiento de Dios, así como las ramas obtienen nutrición de la vid viva, a menos que el Espíritu Santo esté descansando sobre usted, que usted esté colocando a Jesús en su corazón, pensando y hablando de Jesús y haciendo su obra donde quiera que esté. Esta es la única manera en que podemos trabajar exitosamente en estos últimos días. Cristo mismo fue el ejemplo que tenemos a seguir, no meramente en forma externa, sino como Él fue en pureza, abnegación, amabilidad y amor. Así es que debiéramos seguirlo a Él en el mundo. Su humillación, su reproche, su crucifixión y su cruz que Él les dio a sus discípulos, Él también les dio la gloria que se le dio a Él. Él dijo: el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Así que el éxito está asegurado, tanto en el desarrollo de nuestro carácter y tanto también en llevar este mensaje al mundo. Yo sé, dice, que Dios escucha las oraciones de su pueblo. Yo sé que Él las responde, pero Él no puede bendecirnos mientras estamos acariciando el egoísmo. Dios está dispuesto a responder, dice, las oraciones a la necesidad de sus siervos en este mundo. Pero Dios no puede, dice, aprobar ni bendecir mientras prevalece el egoísmo en un corazón egoísta. ¿Y qué dicen las Escrituras? Si en mi corazón hubiese yo mirado al pecado, el Señor no me hubiera escuchado. Pero si dejamos a un lado toda autoexaltación, toda justicia propia, y llegamos a una unión viva con Dios, la justicia de Dios nos será imputada. Tan lejos como el este está del oeste, así Él ha removido nuestras transgresiones de todos los que han acudido a Cristo. La única sabiduría, dice, la única sabiduría un poquito más antes. Sí, la sabiduría de arriba está habitando en nosotros tan ciertamente como se lo pedimos. El Señor no nos ha olvidado, sino que son nuestros pecados y nuestras iniquidades las que nos han separado de Dios. Queremos en el nombre de Jesús quebrar las barreras entre nuestras almas y Dios, y entonces la paz de Cristo habitará en nuestros corazones por fe. Queremos presentarnos a nosotros mismos con toda humildad delante de Dios y liberarnos de todo, como orgullo, egoísmo, malas conjeturas, el mal hablar y toda iniquidad. Jesús no habitará en el corazón donde está entronizado el pecado. Queremos menos del yo y más de Jesús. En el Congreso, durante el Congreso, se dieron muchos llamados para poder reconocer la condición pecaminosa de los líderes del pueblo adventista y de los delegados. La hermana Joel les dijo que miremos, dice, menos del yo y más de Jesús. Queremos, dice, aprender a creer. Eso es simplemente tomar a Dios en su palabra. Pero es imposible aprender esto, a menos que nos coloquemos a nosotros mismos en aquella posición donde seamos sumisos a Dios. Nuestra voluntad tiene que estar del lado del Señor, no del lado de Satanás. El resultado de probar el amor perdonador de Dios es estar perfectamente reconciliado con la voluntad de Dios. Entonces la voluntad humana y la voluntad divina se unirán.
Toda facultad tiene que ser mantenida en su lugar, todo consagrado a Dios, toda facultad trabajando en el orden de Dios, realizando su voluntad y propósito. Eso es lo que nosotros hemos podido aprender durante este estudio que estamos realizando. Estamos leyendo en la página 71 y 72 de Materiales de Elena White sobre 1888. Terminemos. Nada de lo que ocurra o que venga a ocurrir necesita excitar en nosotros temorosas aprensiones, porque Dios, el gran Maestro, se ha encargado de su propia obra. Y si el hombre no interfiere, sino que deja la obra al control del mismo Dios, Él va a hacer esta obra muy bien. Ahora, Cristo quiere que usted, que ministra en las cosas sagradas, sea santo así como Él es santo. No se olviden que su poder está en Dios. Existen seguros que si Dios los ha llamado para que le abran su palabra al pueblo, Él los ha llamado de la pureza a la piedad. El misterio de la revelación desafía la investigación, porque hay minas de verdad a ser abiertas al pueblo de Dios. Tenemos que dejar a un lado la justicia propia. Tenemos que alcanzar mayores alturas. Dios va a dirigir la acción del alma. Si buscáis la justicia de Cristo, de tal manera que Dios pueda agradarse de nuestros esfuerzos. No queremos nada del yo, queremos todo de Jesús. El bautismo del Espíritu Santo vendrá sobre nosotros en esta misma reunión. Si así lo queremos, busquen la verdad como a tesoros escondidos. Es la clave del conocimiento que tiene que ser sostenida en cada mano, para que pueda abrir la casa del tesoro de Dios, la cual tiene almacenada preciosas gemas de verdad. Cuando un hombre cava en busca de la verdad en la palabra de Dios, ángeles de Dios están a su lado para guiar su mente a los verdes pastos. Ahí tenemos las promesas de Dios para sus hijos, para los creyentes que estudien la palabra de Dios. El que ha encontrado, dice este mensaje, ha encontrado una mina, dice, donde están las preciosas gemas, lecciones a aprender para este tiempo. Que Dios pueda tener misericordia de nosotros, para que Dios mismo, por su Espíritu Santo, pueda librarnos de poder rechazar este mensaje de justificación por la fe. Necesitamos la gracia de Dios para apoderarnos y estudiar todos los días con mucho detenimiento, con mucho amor, hasta comprender plenamente el plan de salvación. Que Dios bendiga su palabra. Será hasta el siguiente estudio con todos los hermanos de todos los países. Amén.